Hay una frase corta, dicha con tono casi amable, que ha mandado a más gente al calabozo que cualquier esposa o cacheo. Tranquilo, esto es rápido. ¿Alguna vez has escuchado eso en una carretera, en tu propio portal o incluso dentro del coche con las luces de la policía detrás, y has pensado, bueno, colaboro y ya está, solo para minutos después estar firmando algo que no entendiste o peor aún, con un atestado en contra? Hoy vamos a partir esa frase en pedazos, porque resulta que según la ley española y los abogados penalistas con más experiencia en asistencia a detenidos, ese es rápido no es una cortesía, es una técnica, una herramienta de presión psicológica perfectamente legal que usa el silencio y la prisa para saltarse tus derechos fundamentales. Pero no te preocupes. Vamos a entrenarte para que la próxima vez que un agente te diga, mire, esto es solo una comprobación rápida, tú sepas exactamente la única respuesta que debes dar. Una respuesta que no es maleducada, no es violenta, pero que protege tu derecho a no declarar contra ti mismo, tu derecho a la presunción de inocencia y, sobre todo, tu derecho a tener un abogado antes de decir ni una palabra más. Vamos a ponerlo en contexto. Imagina una noche cualquiera. Sales de cenar con unos amigos en el centro de Madrid, cerca de la Plaza Mayor. Son las 2 de la madrugada. Has tomado 2 cervezas en toda la noche. Te sientes completamente bien para conducir. Coges el coche, pones el GPS y al llegar a una rotonda, ves las luces intermitentes de un control de la policía municipal. Te paras. El agente se acerca a tu ventanilla, te mira con la linterna y te dice, «Buenas noches, solo una comprobación rápida. ¿Ha bebido algo?» Tu corazón late un poco más rápido, pero piensas, «No he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar». Y ahí está el error. El error más común que cometen los ciudadanos en España. Un error del que luego se arrepienten delante de un juez. El «no tengo nada que ocultar» es la puerta de entrada a declaraciones impulsivas, a pruebas que se generan sin querer, y a un procedimiento sancionador o penal que podría haberse evitado con un simple «no voy a declarar sin mi abogado». Pero vayamos por partes. ¿Por qué los abogados penalistas advierten tanto contra esa frase «es rápido»? Porque la ley española, específicamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana, establecen 2 tipos de situaciones muy diferentes: las comprobaciones rutinarias de identificación y las actuaciones con indicios de delito. Y la policía, con esa frase, consigue que tú no sepas distinguir una de otra. Cuando un agente te dice «es rápido», lo que está haciendo, consciente o inconscientemente, es enmarcar la interacción como algo administrativo, menor, sin importancia. Te está diciendo, colabora un segundo y ya te vas. Pero si en ese segundo detectan algo que pueda ser delito, una tasa de alcoholemia en el límite, un olor a cannabis, un objeto punzante en el maletero, ese «es rápido» se convierte en un «espere, vamos a proceder a una detención». Y todo lo que hayas dicho antes, todo lo que hayas admitido para colaborar rápido, se usa en tu contra. Expertos legales indican que uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para un ciudadano es justo después de un «es rápido». El agente no te ha leído tus derechos porque oficialmente aún no estás detenido. Te está pidiendo que colabores voluntariamente. Y la tentación de hablar, de explicarse, de ser el ciudadano amable, es enorme. Pero la legislación en España establece que tienes derecho a no declarar contra ti mismo desde el primer momento, incluso antes de la detención formal. Vamos a verlo con un ejemplo realista, de esos que pasan cada fin de semana en España. Imagina que estás en un parque en Barcelona, sentado en un banco. No molestas a nadie. Pasa una patrulla de los Mossos d'Esquadra. El agente se acerca y te dice, «Perdone un momento, es rápido. ¿Podemos ver lo que lleva en esa mochila?» Tu primera reacción, si eres una persona honesta, es abrir la mochila. ¿Por qué no? Solo llevas un libro, una botella de agua y las llaves. Pero resulta que en un bolsillo pequeño tienes un resto de un porro que fumaste hace 3 días. Eso, según la ley española, podría ser una falta a la Ley de Seguridad Ciudadana o incluso un delito contra la salud pública si la cantidad es mayor. Has abierto la mochila porque era rápido y ahora te has autoincriminado. Abogados penalistas suelen advertir, nunca des el consentimiento para un registro voluntario. La policía necesita tu consentimiento expreso para registrar tu mochila, tu coche o tu casa si no hay una orden judicial o un delito flagrante.
Pero si tú dices, sí, claro, has renunciado a un derecho fundamental. Y ese es rápido. Es la excusa perfecta para que firmes ese consentimiento sin pensarlo 2 veces. El problema de fondo es que en España existe una cultura de la colaboración ciudadana muy arraigada, que es buena en teoría, pero que en la práctica a menudo choca con los derechos individuales. La policía cuenta con esa colaboración. Y no es que los agentes sean malos, ojo. La mayoría cumplen con su deber. Pero su deber es investigar. Y tu deber como ciudadano es conocer tus límites. La ley no te obliga a ayudarlos a incriminarte. Entonces, ¿cuál es esa respuesta mágica que debes dar cuando te digan «es rápido»? Los abogados expertos en derecho penal coinciden en una frase corta, educada, pero rotunda. Una frase que no es una obstrucción a la autoridad, pero que pone un muro infranqueable entre tú y una declaración precipitada. La respuesta es, lo siento, agente, pero no voy a declarar ni a consentir ningún registro sin la presencia de mi abogado. Parece simple, ¿verdad? Pero decirlo en el momento requiere un entrenamiento mental enorme. Porque la gente, al escuchar eso, a menudo cambiará el tono, dirá cosas como, «¿Pero si no tiene nada que ocultar?» O «Mire, solo estamos haciendo nuestro trabajo, no me complique la vida». O la clásica, «Si no colabora tendremos que llevarle a comisaría y ahí sí que va a perder horas». Y ahí es donde muchos ciudadanos se derrumban. Piensan, «No quiero problemas, mejor hablo». Pero ese es justo el momento de mantener la calma y repetir la misma frase como un disco rayado. Lo siento, agente, pero no voy a declarar ni a consentir ningún registro sin la presencia de mi abogado. ¿Por qué funciona esta respuesta? Por varias razones legales muy sólidas según el ordenamiento jurídico español. Primero, porque estás ejerciendo un derecho reconocido en el artículo 17 de la Constitución española. El derecho a la asistencia de abogado en todas las actuaciones policiales y judiciales que puedan derivar en una detención o restricción de libertad. Segundo, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520, establece que tienes derecho a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable. Tercero, porque estás dejando claro que no estás obstruyendo, sino que simplemente quieres que un profesional te asesore antes de abrir la boca. Ahora bien, hablemos de los matices. Porque no todas las situaciones son iguales. La respuesta «no voy a declarar sin mi abogado» es válida en el 99% de los casos, pero hay que saber aplicarla según el contexto. Vamos a desglosar 3 escenarios comunes. Escenario 1. Un control de alcoholemia en carretera. El agente te dice, «Es rápido, solo soplar». Aquí la cosa cambia, porque soplar en un control de alcoholemia no es una declaración, es una prueba obligatoria por ley. Negarse a soplar es un delito penal con penas de prisión de 6 meses a 1 año y retirada del carné. En este caso, la respuesta «no voy a declarar sin mi abogado» no aplica al soplido, pero sí aplica a las preguntas. El agente te preguntará «¿Cuánto ha bebido? ¿Dónde ha estado? ¿Desde cuándo conduce?» Ahí sí, a esas preguntas respondes «Agente, soplaré porque la ley me obliga, pero no voy a responder a ninguna pregunta sin mi abogado». Y punto. Soplas, te dan el resultado, y si das negativo o positivo dentro del límite, te vas sin más declaraciones. Si das positivo, ya habrá tiempo de llamar al abogado. Escenario 2. Te paran por la calle y te piden la identificación. En España, la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza, obliga a identificarse ante un agente. No hacerlo es una infracción grave con multas de hasta 30.000 euros. Pero ojo. Identificarse significa mostrar el DNI o decir tu nombre y apellidos. Nada más. No significa explicar a dónde vas, con quién estabas o qué llevas en los bolsillos. Si el agente te dice, «Es rápido, solo dígame a qué se dedica», ahí aplicas tu respuesta. «Agente, me identifico, soy fulanito de tal, pero no voy a declarar sobre mi vida privada sin mi abogado». Y si te piden registrar tus bolsillos, la misma respuesta. «No consiento registro sin mi abogado». El agente solo puede cachearte si tiene indicios racionales de que llevas un arma o algo peligroso, pero ese cacheo se llama cacheo de seguridad y es superficial. Para un registro más profundo, necesita tu consentimiento o una orden. Escenario 3. Estás en tu casa, llaman al timbre y son agentes que dicen, «Es rápido, solo queremos echar un vistazo porque hemos recibido una queja por ruido».
Aquí el nivel de protección es máximo. Tu domicilio es inviolable según el artículo 18 de la Constitución. Nadie puede entrar sin tu consentimiento o sin una orden judicial, salvo en caso de delito flagrante, que te oigan gritar «socorro» o vean un incendio. Si los agentes te dicen «es rápido, solo miremos la sala», tu respuesta debe ser firme. No consiento la entrada. Si no tienen orden judicial, no van a pasar. Pueden esperar fuera mientras llamo a mi abogado. Y cierras la puerta. No eres maleducado, estás defendiendo tu hogar. La clave está en entender que el silencio no es obstrucción. Muchos ciudadanos creen que si no hablan, van a parecer sospechosos. Pero los abogados penalistas lo tienen claro. El silencio nunca es una prueba de culpabilidad. De hecho, el Tribunal Constitucional Español ha reiterado que el derecho a no declarar es una manifestación del derecho de defensa y que no se puede extraer ninguna inferencia negativa del ejercicio de ese derecho. Es decir, un juez no puede pensar, como no quiso hablar, seguro que era culpable. Eso está prohibido. Pero hay un problema práctico. Cuando estás solo ante un agente, en medio de la noche, con la adrenalina disparada, es muy fácil olvidar tus derechos. Por eso los abogados recomiendan ensayar mentalmente la respuesta, incluso llevarla escrita en el móvil o en una tarjeta en la cartera. Sí, parece extremo, pero en Estados Unidos es normal llevar tarjetas con los derechos Miranda, y en España cada vez más asociaciones de abogados recomiendan lo mismo. Una frase corta: no voy a declarar ni a consentir registros sin mi abogado. Por favor, si desea continuar, necesito llamar a mi letrado. Ahora bien, hablemos de lo que pasa después de dar esa respuesta, porque muchos piensan, vale, digo eso y me esposan. La realidad es más compleja. En la mayoría de los casos, si el agente no tiene indicios sólidos de delito, simplemente se irá. Pensará, este tío sabe, mejor no perder el tiempo. Y tú te irás a tu casa tranquilo. Pero si el agente insiste y te dice, entonces lo voy a detener. Tienes que saber que una detención no es el fin del mundo. Una detención en España solo puede durar el tiempo estrictamente necesario para practicar las diligencias, y como máximo 72 horas antes de ponerte a disposición judicial. Durante ese tiempo, tienes derecho a un abogado de oficio o a tu abogado privado, y a que ese abogado esté presente en todas las declaraciones. Y aquí viene otro punto crítico. Muchos detenidos creen que si piden abogado, van a tardar horas y estarán más tiempo en el calabozo. Eso es un error. La ley española obliga a que el abogado esté disponible en un plazo razonable, y si no hay abogado de oficio disponible, no te pueden tomar declaración. Así que pedir abogado no retrasa tu salida, sino que la acelera porque evita que pierdas el tiempo declarando cosas que luego tendrás que rectificar. Vamos a contar una historia real, cambiando nombres, que ilustra perfectamente por qué ese «es rápido» es tan peligroso. Un chico de 22 años, llamémosle Carlos, volvía a su casa en Vallecas después de un partido de fútbol. Iba en el metro. Al salir de la estación, 2 agentes de la Policía Nacional le pidieron la identificación. Carlos, colaborador, sacó el DNI. Un agente miró su mochila y le dijo, «Mira, es rápido, solo queremos ver si llevas alguna lata de cerveza, es por el botellón». Carlos abrió la mochila. Dentro no había cerveza, pero sí una pequeña navaja multiusos que usaba en su trabajo de carpintería. Esa navaja tenía una hoja de 7 centímetros. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, llevar armas blancas en la vía pública sin justificación puede ser infracción grave. Carlos explicó que era para el trabajo, pero no llevaba ninguna prueba. Terminó con una propuesta de sanción de 600 euros y la navaja incautada. Si Carlos hubiera dicho, «No consiento el registro sin mi abogado», los agentes probablemente le habrían preguntado de forma verbal si llevaba algo peligroso. Él habría dicho, «una navaja de trabajo», y aún así, al no haber consentimiento para el registro, la prueba podría haber sido nula. Pero como abría la mochila voluntariamente, adiós defensa. Otro caso muy común es el de las declaraciones en comisaría. Llegas como testigo o como investigado y el agente te dice, «Mira, esto es rápido, solo queremos aclarar unos puntos, no hace falta abogado». Y mucha gente firma la renuncia al abogado. Error gravísimo. Nunca, bajo ningún concepto, renuncies al abogado, aunque estés seguro de que eres inocente, porque un abogado no solo te defiende si eres culpable, sino que evita que digas algo malinterpretado. Una frase como, «Sí, yo estuve allí», puede ser la diferencia entre una absolución y una condena por complicidad. El abogado te dirá,
No respondas a eso. O responde solo sí o no. O pide que reformulen la pregunta. La respuesta que proponen los abogados no es una postura de confrontación con las fuerzas de seguridad. Al contrario, es una postura de respeto mutuo. Al decir «no voy a declarar sin mi abogado», estás ayudando a la gente a hacer bien su trabajo, porque evitas que después un juez anule todo el procedimiento por vulneración de derechos. Los propios agentes, los más profesionales, prefieren tratar con ciudadanos que conocen sus derechos, porque así todo es más limpio y más fácil de defender en el juicio. Pero hay un peligro adicional que muy poca gente conoce. El agente puede intentar que firmes un papel diciendo que renuncias a tu derecho a no declarar. Ese papel suele llamarse acta de manifestaciones voluntarias. Y el agente te dirá, firme aquí, es solo para decir que ha colaborado. No firmes nada sin tu abogado. Nada. Ni un papel que parezca un recibo, porque lo que firmes puede usarse en tu contra. La ley española permite que las manifestaciones voluntarias ante la policía tengan valor probatorio, incluso sin abogado presente, si se demuestra que fueron hechas de forma libre y voluntaria. Pero la realidad es que, bajo la presión de una comisaría, pocas personas están realmente libres y voluntarias. Entonces, resumamos la estrategia. Te paran. Te dicen, es rápido. Tú sonríes, mantienes la calma y dices, lo siento, agente, no voy a declarar ni a consentir registro sin mi abogado. Si te preguntan, ¿pero por qué? Si es solo un momento, repites la misma frase. Si te dicen, entonces le detendremos, respondes, entiendo, quiero llamar a mi abogado ahora mismo. Y punto. No añadas, es que no he hecho nada malo. No añadas, es que soy una persona honrada. No añadas nada. El silencio es tu mejor aliado. Ahora, una pregunta para que participes en los comentarios. ¿Te ha pasado alguna vez que un agente te haya dicho, es rápido, y luego hayas terminado en un lío? ¿O has conseguido mantener la calma y negarte a declarar sin abogado? Cuéntalo, porque tus experiencias ayudan a otros a aprender. Y si tienes dudas, pregunta, que entre todos construimos una comunidad de ciudadanos informados, no de ciudadanos asustados. Vamos a hablar también de los límites. No todo vale. Si te ven cometiendo un delito flagrante, como robando en una tienda o agrediendo a alguien, la policía puede detenerte y registrarte sin necesidad de orden, porque el delito es evidente. En ese caso, decir, no voy a declarar sin mi abogado, sigue siendo válido para las preguntas, pero no para el cacheo inmediato de seguridad. La flagrancia cambia las reglas. Pero en la práctica, la mayoría de las interacciones no son flagrantes. Son zonas grises. Una sospecha, una llamada de un vecino, un control rutinario. Ahí es donde brilla tu derecho a guardar silencio. Hay un mito muy extendido en España de que si pides un abogado, automáticamente pareces culpable. Eso es falso. Los jueces y tribunales están acostumbrados a ver a ciudadanos que piden abogado desde el primer momento, y no lo consideran un indicio de culpabilidad. De hecho, los abogados recomiendan pedir abogado aunque no hayas hecho nada, porque nunca sabes si una palabra tuya mal interpretada puede ser la base de una acusación. Por ejemplo, imagina que estás en una pelea callejera como espectador. No participas, pero dices, es que el otro se lo merecía. Esa frase puede interpretarse como instigación. Con un abogado, te callas, y el abogado luego explica que solo estabas comentando la situación. Otro error común es creer que porque te han leído los derechos de detenido, ya no puedes retractarte. Puedes retractarte en cualquier momento. Si has empezado a declarar sin abogado, puedes parar y decir, quiero un abogado y no voy a seguir declarando. La ley te ampara. Pero una vez que has dicho algo, ya está dicho. Por eso es mejor no empezar. Los abogados penalistas suelen usar una analogía. Declarar sin abogado es como operarte sin cirujano. Puede que salga bien, pero las probabilidades de que algo salga mal son enormes. El abogado no está ahí para decirte que mientas, sino para decirte qué no decir. Porque a veces, la verdad dicha sin contexto puede sonar a mentira. Y la mentira, dicha sin mala intención, puede ser un delito de falso testimonio. Pensemos en la psicología de la gente. Cuando un policía te dice, es rápido, no lo hace necesariamente con mala fe. Muchas veces es una frase automática para reducir la tensión, pero el problema es que esa frase te pone en un estado de relajación que te hace bajar la guardia.
Es como cuando un vendedor te dice, solo una pregunta rápida. Sabes que no es una sola pregunta, sabes que te va a enganchar. Pues con la policía es igual. Ese rápido puede durar 2 minutos o 2 horas. Y en ese tiempo, cualquier cosa que digas puede ser usada. La solución no es ser maleducado ni violento. La solución es ser educado pero firme. Agente, le respeto, pero también respeto mis derechos. No voy a declarar sin mi abogado. Incluso puedes añadir, si quiere puede llamar a mi abogado, él le dará su número. Eso demuestra que no te escondes, que simplemente quieres que un profesional te asista. Y un consejo final, muy importante. No mientas nunca a un agente. Mentir a la policía en España, en el contexto de una investigación, puede ser un delito de obstrucción. Pero no declarar no es mentir. No declarar es un derecho. Así que si no quieres decir algo, no lo digas. Pero no inventes. Di, no voy a declarar sin mi abogado, y punto. No digas, no recuerdo, si sí recuerdas, porque eso podría ser una mentira encubierta. Simplemente, no declaras. Vamos a poner otro ejemplo muy común en España. Sales de un bar con unos amigos. Discuten. Llega la policía. A ti no te ha pasado nada, pero los agentes te piden que te identifiques y que expliques lo que ha pasado. Tú, que eres honrado, empiezas a contar. Pues verá, yo estaba en la barra y entonces ese chico... De repente una de las partes involucradas te señala como cómplice. Has declarado sin abogado, has dado detalles que pueden interpretarse de varias maneras, y ahora te citan como investigado. Si hubieras dicho, me identifico, pero no voy a declarar sin mi abogado, los agentes te habrían tomado los datos y quizás te habrían citado como testigo, pero sin tener una declaración espontánea que luego pueda ser usada en tu contra. Los abogados de oficio en España están infravalorados. Mucha gente cree que son peores que los privados. No es cierto. La mayoría son funcionarios públicos con una preparación excelente. Si no tienes dinero para un abogado privado, pide uno de oficio. Pero pídelo, no renuncies. El abogado de oficio te defenderá igual o mejor que uno privado, porque su obligación profesional es la misma. Y aquí llegamos a un punto delicado. ¿Cuándo debes llamar a un abogado? La respuesta es, en cuanto tengas la más mínima sospecha de que la interacción policial puede derivar en una sanción o en un delito. Si te piden la identificación en la calle, no necesitas abogado para dar tu nombre. Pero si te empiezan a preguntar sobre tu vida, sobre tus actividades, sobre con quién estabas, ahí sí. Di, prefiero no responder sin mi abogado. No esperes a que te detengan. La prevención es la clave. En Estados Unidos, el famoso I plead the fifth es parte de la cultura popular. En España no tenemos una frase tan icónica, pero la tenemos. No voy a declarar sin mi abogado. Necesitamos normalizarla. Necesitamos que los jóvenes, los adultos, los mayores, sepan que decir esa frase no te convierte en un delincuente, sino en un ciudadano inteligente. Porque los derechos solo sirven si se ejercen. Un derecho que no se reclama es un papel mojado. Para terminar este bloque central, recordemos los 3 pilares de la defensa ante un es rápido. Primero, no des consentimiento para registros voluntarios. Segundo, no respondas preguntas que vayan más allá de tu identificación. Tercero, pide abogado ante cualquier indicio de que la situación puede escalar. Estos 3 pilares te protegerán en el 99% de las interacciones policiales en España. Ahora bien, ¿qué pasa si ya has hablado? Si ya has soltado algo sin querer, no entres en pánico. A partir de ese momento, para de hablar. Di, agente, he cambiado de opinión. Quiero un abogado y no voy a seguir declarando. La ley te permite cambiar de opinión. Y ese cambio de opinión puede anular las declaraciones anteriores si se demuestra que no estabas debidamente informado de tus derechos. Pero ojo, no es automático. Dependerá del juez. Por eso es mejor no empezar. Vamos con una historia más, esta vez de éxito. Una mujer, Laura, circulaba por la M30 en Madrid. Un coche de la policía municipal la paró porque uno de sus faros estaba fundido. El agente se acercó y le dijo, «Buenas, es rápido, solo por el faro. ¿Puede bajarse del coche?» Laura había visto vídeos como este. Sonrió y dijo, «Agente, me bajo del coche si usted me lo ordena por razones de seguridad. Pero no voy a responder a ninguna pregunta sobre mi destino, mi trabajo o mis actividades sin mi abogado».
Aquí tiene mi permiso de circulación y mi DNI. El agente se quedó sorprendido, comprobó los documentos, le puso una multa leve por el faro y le dijo: «Señora, ojalá todo el mundo supiera sus derechos como usted. Buenas noches». Laura se fue sin más problemas. No tuvo que mentir, no tuvo que discutir, solo ejercer sus derechos con educación. Ese es el objetivo. No convertirte en un legalista que busca pelea con cada agente, sino en un ciudadano que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Porque la Constitución española no te exige que seas un héroe, solo te permite que no seas tu propio enemigo. La frase «es rápido» es una herramienta de persuasión, no una orden legal. No tienes ninguna obligación de acelerar tus derechos. Tienes derecho a tomarte tu tiempo, a pensar, a consultar con un abogado. La prisa es enemiga de la justicia. Siempre lo ha sido. Y un último apunte para los más escépticos. Algunos pensarán: bueno, pero si digo eso, el agente se va a cabrear y me va a poner más multas. La realidad es que la mayoría de las multas de tráfico, por ejemplo, son automáticas. El agente no decide la multa en función de tu actitud, la decide en función de la infracción. Si has cometido una infracción, te multarán igual. Pero si no has cometido ninguna, tu actitud educada pero firme no te va a generar una multa adicional. Lo que sí puede generarte una multa es mentir o insultar. Así que mantén la educación. En resumen, la próxima vez que un agente te diga «es rápido», no entres en su juego. No te dejes llevar por la presión de ser colaborador. Recuerda que colaborar está bien, pero autoincriminarse es una estupidez. Tu boca puede ser tu peor enemiga si no la controlas. Un abogado es un profesional entrenado para controlar esa boca. Por eso, la única respuesta que debes dar es: no voy a declarar ni a consentir registros sin mi abogado. Grábatelo a fuego. Ensáyalo. Compártelo con tu familia. Porque en una sociedad democrática, el conocimiento de la ley es la mejor defensa. Y tú, desde hoy, ya no eres ese ciudadano que abre la mochila sin pensar. Eres un ciudadano informado. Y los ciudadanos informados son más libres. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Crees que serías capaz de decir esa frase en una situación real de presión? ¿O crees que el miedo te llevaría a hablar? Reflexiona, porque reconocer tus miedos es el primer paso para superarlos. Y si tienes alguna experiencia que quieras compartir anónimamente, hazlo. Aquí no juzgamos, aquí aprendemos. Gracias por llegar hasta el final. Si este contenido te ha parecido útil, ya sabes, compártelo. Porque cuanta más gente conozca sus derechos, menos abusos de poder podrán ocurrir, y más justa será nuestra sociedad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, ni rápido ni lento, solo con abogado. This response is AI generated for reference only.